¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez nos encontramos en esta serie de entrevistas que nos parece hacer desde el Grupo Ciro a gente interesante que tiene mucho para aportar. Y en esta ocasión nos encontramos con Fernanda Martínez Mikakoski, que tiene un extenso currículum. Yo voy a resumirlo para hacer esto breve, pero ella es licenciada en Organización Industrial, magíster en Administración de Negocios, consultora en modelos de inteligencia artificial generativa, es profesora e investigadora científica en la Universidad Tecnológica Nacional, es cofundadora y CTO en Vía Plus Limitada, en Smart y Vía y en MWork o AIMWork. Es director también del grupo de investigación de la UTN, Análisis de Datos para la Toma de Decisiones, directora de consultores del proyecto Observatorios Municipales de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bajo el financiamiento del Banco Mundial. Por supuesto, también es conferencista internacional, dada su experiencia y su conocimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación concreta de la inteligencia artificial generativa y el trabajo sobre los datos. Y sin embargo, también amiga. Gracias, Fer, bienvenida. Gracias a vos, Pablo. Un gusto verte de vuelta. Y a vos, Nico. Gracias, Fernanda. Gracias. No, por favor. Fernanda, sí, por sumarte a esta entrevista. Si tuviéramos que presentarte ante alguien que no te conoce, de todo lo que mencionó Pablo recién en tus extensos antecedentes y currículum, de todo esto, ¿cómo tuviéramos que presentarte primero? ¿Cómo te definís? Mira, lo que más me gusta de todo lo que mencionó Pablo, que bueno, que tiene que ver con trayectoria, ¿no? O sea, de varios años, ¿no? de trabajo. Me parece que lo que más me define tiene que ver con el área científica, ¿sí? Me parece que la investigación científica, que bueno, que tuve la oportunidad de abrirme paso con esto a través de la universidad, de ser profesora en la universidad, bueno, encontrar la investigación científica, que creo que un poco me ayudó como a canalizar, ¿sí? La curiosidad, o sea, siempre fui como curiosa de querer aprender cosas nuevas y demás, y creo que la investigación científica sirve como para poner un poco en caja todo esto, ordenarnos, ¿sí? Poner ahí, marcar un poco más el rumbo, y creo que es lo que, de las cosas que hice, me parece que es de lo que más me apasionó, de lo que más me apasiona, y creo que por ahí es lo que más me distingue porque es lo que voy bajando en cada una de las actividades que hago. Siempre el tema de investigación me encantó y creo que también me abrió muchas puertas y por eso creo fielmente en la importancia, ¿no? de la ciencia en todos los niveles. Lo vemos mucho a nivel de grado, universitario, posgrado, pero bueno, basta ver lo que hacen otros países, ¿no? desarrollados que bueno, toda el área científica lo empiezan a desarrollar en niños, ¿no? O sea, que es donde tienen el mayor potencial de creatividad. Así que bueno, nada, si tengo que por ahí elegir algo que creo que es lo que más se acerca a mí, tiene que ver con eso, con el área científica. Sí, claro. Bien. Voy a correr un poquito el eje porque voy a aprovechar la parte de pedagogía que te caracteriza por ser profesora de la universidad, aunque no se aleja obviamente de lo que tiene que ver con investigación científica, pero hablamos hace un ratito en off respecto de que la inteligencia artificial está siendo normalmente divulgada de una manera que pareciera no ser accesible para el común denominador de la gente. Entonces, te voy a hacer una pregunta un tanto desafiante, y perdón por eso, pero si tuviéramos que explicarle a mi viejo que tiene 79 años hoy y que de tecnología está solo en contacto con la telefonía inteligente o el Smart TV, por así decirlo, ¿qué dirías o qué le dirías para que entendiera qué es la inteligencia artificial generativa y sobre todo para qué sirve? Bueno, para los adultos mayores me parece que la base tiene que ver con la máquina de escribir, ¿no? O sea, por ahí el mejor canal como para entenderlo es a partir de eso. Y es la idea de poder imaginar esa máquina de escribir, ¿no? Que no solamente responda al tecleo que vamos haciendo, sino que también nos devuelva cierta información que aprendió.
¿sí? Y que no solamente aprendió de la información que está en la web, de información que está en todos lados, imágenes, textos, videos, sino también que aprende de la interacción con nosotros, ¿sí? A medida que tu papá va trabajando, va experimentando con ella, va interactuando, ¿sí? Porque ahí es una interacción, es como simula mucho el humano, ¿sí? Entonces, a medida que va interactuando con ella, no solamente ella aprende, ¿sí?, de los datos que están en web, sino que aprende también de cómo nos gusta a nosotros que nos responda. No solamente cómo nos gusta, sino también el nivel de conocimiento que tenemos sobre las cosas, ¿sí? Ya no solamente es pensar en que le vamos a hacer una pregunta y nos va a devolver una respuesta que es bastante humana, ¿sí? Sino también que tiene mucha utilidad para cuestiones muy comunes. Se nos rompe algo en la casa, sacar una foto y a partir de esa foto pedirle que nos explique cómo arreglarlo con un paso a paso, entendiendo que no sabemos del tema. O sea, cuando nosotros le damos toda esa explicación, le damos todo ese contexto, logramos respuestas que nos ayudan en cosas que son sumamente cotidianas. No hay que pensar solamente en la IA generativa como algo estrambótico, como algo de la NASA, sino que lo podemos bajar a lo cotidiano, ¿no? A preguntas que antes le hacíamos a Google, y hoy por hoy ya no se las hacemos más, sino que con ese teclado, ¿no? Con esa computadora, hoy por hoy podemos interactuar casi de igual a igual. No sé si más o menos. Sí, sí. Por No. ahí, Fernanda, y yo ayer, anoche estaba con mi sobrina, que tiene 8 años, y digo, a mí me explota la cabeza verla cómo utiliza esta herramienta. Eh, Digo, obviamente no le diría lo mismo que a alguien de 80 años, pero el funcionamiento, cómo utiliza la lógica hoy ya un chico de esa edad con la herramienta, con la inteligencia artificial, es increíble, increíble cómo está avanzando. Eh, a mí me llama poderosamente la atención y digo, ¿cómo, cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves que está avanzando? ¿Cómo ves con los chicos, cómo están con eso? ¿Le diría lo mismo que a alguien de esa edad? Obviamente que no, pero como herramienta en sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mi experiencia con niños, a través de hijos de amigos y demás, porque bueno, mis hijos ya son más grandes, ya, viste, no son niños, pero mi experiencia con niños fue traerlos, ¿sí? A explicarles un poco más profundo, ¿no? El uso que le podemos llegar a dar a través de dibujos. Los chicos son súper creativos, o sea, Melina Furman, he visto un montón de experiencias que ha comentado en sus libros y demás, la verdad que fabulosa, recomendable. Siempre decía, ¿no?, el tema este de la creatividad que tienen los chicos y cómo fomentar esa creatividad y demás. Yo creo que es un poco traerlos al plano que ellos manejan muy bien, que tiene que ver inicialmente con los dibujos. Mm, Decirles que, por ejemplo, no sé, que a través de un dibujo que ellos hagan, pueden mejorarlo, pueden cambiarlo, pueden modificarlo, no sé, pidiéndole a la IA que les haga el mismo dibujo, pero que esta vez con un estilo más Disney, esta vez con un estilo más Marvel, y que no solamente se queden con ese dibujo, sino que ahora, bueno, por ahí le podemos inventar una historia, ¿no? Entonces, empezar a interactuar qué tipo de historia les parece, qué le pasaría a ese dibujo. Entonces, esa interacción que van teniendo los chicos con la IA les permite llevar la creatividad a otro plano, ¿sí? ujú. Entonces, por ahí no a todos los chicos les gusta dibujar, pero generalmente a la mayoría les gustan las historietas, los cómics, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, hoy por hoy crear un cómic, crear Sí, una sí, canción, con la sí. IA, la verdad es que es bastante sencillo. Y también por ahí, qué sé yo, no sé, si te aburrís, te puede ayudar a inventar un juego nuevo, a partir de eso que vos
nada, dibujaste a mano alzada y se lo llevaste, ¿no? Inicialmente. Entonces, por el lado lúdico, ¿no? Por el lado del juego, por el lado del dibujo, de las cosas que ellos, las historietas, me parece que por ahí es un buen camino de inicio con los niños, ¿no? Y después sí, llevarlos a ir traccionándolos hacia otros lugares por ahí un poquito más ambiciosos, pero para un niño es juego. Está bueno. Sí. Perdón que te pusimos paréntesis de generaciones a un extremo y al otro, ¿no? Te llevamos a mi viejo de 79 y a la sobrina de Nico de 8. Y la que viene ahora es una pregunta personal, pero te quiero dar de repente el contexto de por qué se nos ocurrió con Nicolás hacerte esta pregunta, y tiene que ver un poco con tus motivaciones personales para introducirte en la IA generativa. Quiero decir, el por qué, pero también el cómo, y creo que la respuesta en este caso puede ser útil en tanto y en cuanto motive a la generación intermedia, es decir, entre los 8 y los 79, aquella gente que está interesada en ingresar, por ahí se contagia de tu por qué, y aprovecha el cómo llegaste a la IA generativa. ¿Cómo llegué? Fue medio casualidad. No te voy a mentir, no te voy a contar una historia súper... la verdad es que siempre me interesa encontrar herramientas. Y está bueno entender esto, ¿no? Son herramientas, ¿sí? Cuando OpenAI lanzó, que fue hace muy poco, o sea, ¿qué fue? A finales del 2023, 2020, sí. Bueno, hace muy poco, 2 o 3 años, o sea, no tiene mucho. Nada. No, es nada. Sí. La encontré muy rápidamente, lo lanzaron a fines de noviembre y yo me acuerdo que a mediados de diciembre ya encontré ChatGPT y empecé a experimentar. En ese momento no había nada, o sea, era experimentación pura, o sea, probar, equivocarte, aprender, o sea, estábamos aprendiendo tanto la IA, ¿sí? Como nosotros que empezábamos a meter mano, ¿no? En el tema. Y empecé a trabajar con ella, empecé a interactuar. Claramente, o sea, el que interactuó desde entrada le vio el potencial porque lo tenía, ¿sí? Al principio con errores, eso después lo fueron puliendo, y es algo que también llama mucho la atención, la agilidad, la rapidez que tienen en actualizarse, ¿sí? Quizás lo más complejo hoy con la IA generativa no tiene que ver el aprendizaje, tiene que ver con la actualización, tiene que ver con que esto está cambiando semana a semana, o sea... es algo con lo cual tenemos que estar interactuando cotidianamente, ¿sí? En sí el aprendizaje no lo veo yo como complejo, tiene como ciertos patrones que son bastante simples y que los podés trasladar a cualquier herramienta con la que trabajes. Yo hablo de ChatGPT porque es con la que yo más trabajo, ¿sí? Pero hay un montón, están las de Google, las de Microsoft, o sea, tenés Cloud, tenés Anthropic, tenés un montón. Creo que como en el momento donde salieron los buscadores de Internet, por ahí a los que tienen más edad se van a acordar, ¿no? Que al principio había, no sé, un montón de buscadores y demás, y después todo se fue como puliendo, ¿no? Y quedaron unos cuantos nada más. Y Google como el más representativo. Creo que esto va por ese lado, o sea, que inicialmente se lanzaron muchos motores y demás, y motor me refiero a Gemini, a ChatGPT, a todos estos que tenemos, pero de a poco, ¿no? Es como que vas viendo que el mercado va concentrándose en unos pocos, ¿sí? Sí, me pareciera que, perdón, Fer, que están como un escalón abajo, ¿no? ¿Es así o no? Vos que estás todo el tiempo con esto. Digo, para... Los motores te referís. Sí, no, digo, si tuvieras que jerarquizar de los mejores, de las mejores herramientas que están hoy disponibles, si quien está empezando en esto y demás, está Open, ChatGPT como está ahí posicionado medio primero, ¿no? Y después está como las de Google y ¿es así? Sí, cada motor, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Claude, o sea, cada motor tiene particularidades en lo que es muy bueno, ¿sí? Ok. A nivel general, de los
de lo que yo veo y utilizo y pruebo, me quedo con ChatGPT todavía. Ok. Y cambian, o sea, si veo que alguno es mejor, o sea, no tengo problema en cambiar. ¿Por qué? Porque la forma en que interactúas es común a todos. Vos aprendés uno y sabés usar todos, o sea, no hay grandes diferencias porque la clave de esto es la pregunta. Entonces, donde vos aprendes a preguntar correctamente, a orientar, a darle contexto, ¿sí? A condicionar, a ponerlo en rol y demás, donde aprendés a hacer eso con uno, lo haces con todos, sí, Es con todo. es lo mismo. Sí es importante encontrar o tener bien en claro en qué es muy bueno cada uno, ¿sí? A nivel general, yo utilizo ChatGPT porque es el que mejor rendimiento tiene, ¿sí? Ujú. Tiene versión gratuita y tiene una versión, tiene versión paga. La versión gratuita es bastante aceptable, o sea, tiene cosas interesantes. Para mí hay que ir por la versión, hay que hacer una inversión en la versión paga de cualquiera de las herramientas. Yo no tengo ningún interés con respecto a ChatGPT, pero sí creo en No, sí, que... lo convencí a Pablo para que pague hace poquito. Venía con la versión gratuita, sí. La verdad es que es una inversión porque al principio empezamos todos como una cuestión más curiosa, ¿no? De decir, bueno, apareció esto, empecemos a probar, y lo primero que uno escucha es que la gente cuando empieza a interactuar dice, no funciona bien, no me responde. Bueno, es como cuando nos comunicamos entre nosotros. Si la comunicación falla, si yo fallo al momento de emitírtelo el mensaje, el receptor, viste, también, o sea, puede no comprender lo que estoy buscando o puede ser muy amplio en la respuesta o muy ambiguo, ¿sí? O sea, bueno, lo mismo ocurre porque este tipo de inteligencias tratan de humanizarse día a día, ¿sí? Entonces, al principio vos te encontrabas con que las versiones de voz, porque hoy por hoy ya no es solamente el texto, al principio escribíamos un texto, nos respondía un texto. Después escribíamos un texto y nos respondía una imagen. Nos podía responder con una imagen. Después le podíamos cargar nosotros una imagen. Después le podíamos, en vez de escribir el texto, mandar el mensaje por voz. Ahora también nos devuelve por voz. O sea, esto va creciendo y va marcando, ¿sí? Distintas áreas de la forma en que nos comunicamos los humanos, ¿no? Entonces, nada, me parece que el desafío hoy por hoy, en primer lugar, es la adopción. ¿Sí? Al principio era una cuestión de, bueno, me interesa, no me interesa. Claramente el futuro del trabajo va a estar marcado por esto. O sea, no lo digo yo, o sea, está claro que es así, ¿sí? Las grandes empresas ya empezaron a transformarse y bueno, la mejor recomendación es subirse a la ola, ¿no? Y no quedarse fuera. Muchas veces cuando hablo con empresas, siempre les digo, ¿no? La importancia por ahí de adoptarlo lo más rápido posible, porque en 2 años va a estar sumamente instalado esto y las empresas van a tener que competir con otras que ya hace 2 años que están trabajando en esto. Y va a ser muy difícil competir con ellas. Si no Sí. haces de entrada, si no te empezás a involucrar de entrada. Entonces un poco tiene que ver con eso. ¿Cómo lo descubrí? De casualidad. Y bueno, y por suerte, bueno, le di continuidad, eso también es importante, no desanimarse, ¿no? Que al principio por ahí las respuestas no son lo que esperamos. Nosotros también nos vamos entrenando en cómo preguntamos y las mejoras que vas notando son increíbles en función del tiempo que te ahorran, de soluciones que por ahí podés interactuar, de ese brainstorming que tenías que hacer con otro y que ahora lo haces con la IA, o sea, la verdad es que es un coequiper más. Fernanda, está bueno esto que mencionabas con respecto a las organizaciones y demás. Mm, Aprovechando tu experiencia como consultora, mm. ¿ves todavía trabas en los organismos, tanto culturales como tecnológicas,
como para incorporar todavía como herramienta la inteligencia artificial generativa? ¿Ves que todavía algunas están como que les cuesta incorporarla como herramienta a sus Sí. organizaciones? Esto vos sabés que noto como un cambio. Hace, no sé, te hablo de estos primeros meses del 2025, es totalmente distinto a lo que fue 2024. 2024 fue más de semilla, ¿no? De plantar la idea, de ponerla sobre la mesa, de empezar a divulgarla y demás. Hoy por hoy las empresas, todas quieren de alguna manera involucrarse. De hecho, por ahí recibo consultas de consultoras, ¿sí? Que sus clientes le piden, bueno, quiero esta solución, particularmente, bueno, algo que Pablo conoce mucho mejor que yo, el tema de análisis de datos, bueno, pero quiero que tenga IA. Quiero un modelo predictivo, ¿sí? Que poder predecir como para no quedarme sin stock, ¿sí? Por ejemplo, pero quiero que trabaje con IA, ¿sí? O sea, es parte de lo que ahora empieza a verse incipientemente. Te hablo de los últimos 2 meses, ¿sí? Mucha claridad en cuanto a las empresas que esto es algo que van a tener que incorporar. Todavía creo que no hay ideas claras de cómo y para qué bajar esta idea, esta tecnología, ¿no? A tierra, a cosas que realmente, a problemas, ¿sí? Cómo nos ayuden a resolver esos problemas. Me parece que todavía falta eso, pero bueno, es parte del proceso de adopción y de descubrimiento, ¿no? Me parece que hay empiezo a notar mucho interés en estos últimos meses, mucho interés en que esté involucrado de alguna forma la IA en la solución. Y también te encontrás con que, bueno, un poco hay resistencia humana, y que es lógico, o sea, siempre que voy a una conferencia, hay varias preguntas que siempre salen, pero una que siempre está es, ¿esto nos va a sacar el trabajo? Sí. Vas a conferencias con ingenieros, vas a conferencias con emprendedores, vas a conferencias con, no sé, de las que se te ocurran, con cirujanos, o sea, te encontrás con, bueno, ¿y esto nos va a sacar el trabajo? Sí. Y la respuesta, ¿te la doy? Sí. Sí, o sea, claramente va a cambiar el trabajo. Y la diferencia que tenemos a mano, ¿sí? Nosotros desde el lugar que ocupamos, es tratar en vez de competir con ella, aliarnos. O sea, porque es inevitable, o sea, no es nos puede gustar más o menos que ocurra, pero va a ocurrir, está ocurriendo. Sí. Y también, Fernando, perdón, Pablo, me estoy yendo del libreto, pero digo, también hay como un grupito anti, ¿no? Todavía queda como eso como que, no, mira, yo no la utilizo como que soy, no sé cómo decirlo, pero como que lo que Analógico. claro, exactamente, Tengo mis como principios. analógico, tengo mis principios, no, todavía no. No sé, me imagino, lo quiero comparar a esa analogía como el día que se ve la calculadora y esos que seguían haciendo la cuenta a mano, ¿no? Y diciendo, no, sigo desarrollando mi inteligencia o mi cerebro haciendo la división por 3, o Sí, sigo usando la calculadora. sí. Digo, algo similar, como que siguen resignándose a no utilizar la herramienta que es buenísima Mm, y por ahí un montón de cosas, y es tiempo, o sea, utilizar la herramienta es ganar tiempo, y me parecen un montón sí. de cosas del día a día del trabajo, y hay como grupitos todavía que no la quieren ni tocar y se sienten feliz por eso. Mm. ¿Es así? ¿Sigue siendo así? Más allá de perder o no el trabajo, hay que hay funciones que Sí. todavía... Voy a continuar ganando amigos con esto que te voy a decir, pero yo creo que donde yo percibo también cierta resistencia a estas cuestiones, al cambio, eso existió desde que el mundo es mundo. O sea,
¿no? O sea, los cambios siempre producen este tipo de cuestiones. Yo creo que en la docencia hay resistencia. La misma resistencia, vos dabas el ejemplo de la calculadora que es clarísimo, ¿sí? O sea, me parece que a nivel, yo te hablo a nivel universitario, que por ahí lo que más conozco, yo nunca di clases en primario o secundario, pero a nivel universitario también te encontrás con colegas que claramente se resisten a no permitirles usar la IA. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus tiempos y demás, o sea, claramente yo voy por otro lado, ¿no? O sea, pero bueno, si vos me hablas de resistencia, creo yo que sería muy importante llegar a puntos comunes con quienes se resisten en la educación. Yo soy una convencida que la educación es la base de todo. O sea, y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de las personas, ¿no? Que vos, los neurocientíficos, o sea, es muy, muy de base, ¿no? Y entonces, me parece que los primeros que deberían estar ya muy ocupados con el tema son los docentes, ¿sí? Porque son los que van que compartir con niños, con adolescentes, con adultos, ¿no? Esta nueva forma de adquirir conocimiento, porque se trata de eso, de una nueva forma de trabajo, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Sí. Fer, una cosa importante en este aspecto que tiene que ver con la intención de acercar esta nueva tecnología disponible, que como decís vos, tiene una velocidad de crecimiento y expansión, creo que nunca visto, es decir, básicamente ni siquiera las proyecciones más optimistas respecto a la evolución tecnológica plantean esto, ¿no? Que semana a semana tenemos los modelos que se llaman grandes modelos de lenguaje, solamente por citar un modelo, y no dejan de crecer. Es decir, entonces los del principio no eran tan grandes, ¿no? Cosas por el estilo, paradojas, ¿no? En ese aspecto. Pero lo que me gustaría de repente que nos ayudaras en un sentido. Vamos a suponer que del otro lado de este video, en el momento que sea que lo vean, tenemos a alguien que tiene una pyme, ¿sí? Y tiene un problema, porque si quiere subir a la moto de la inteligencia artificial generativa o no. El problema es que me dice, pero ¿y a mí para qué me serviría? ¿Sí? Entonces por ahí apelo de repente a algún ejemplo que puedas dar de un caso sobre todo exitoso, porque para qué vamos a contar el de los fracasos, que seguramente tendremos cosas que aprender de los fracasos, Sí, pero digo, para entusiasmar, ¿qué podrías contarle a alguien que tiene una empresa pyme en este aspecto? A mí se me ocurre que las pymes tienen uno de los puntos, ¿no? A ver, son las grandes luchadoras, ¿no? De este momento, las pymes, ¿no? Y me parece que tienen una ventaja con respecto a este tipo de tecnología, que es algo que se ha marcado muchas veces, que es la democratización de esto. Todos tenemos acceso, ¿sí? A este tipo de tecnologías. Hay versiones gratuitas, que bueno, no tendrás todas las funciones que tiene la paga, pero tenés una versión gratuita que la verdad es que es con la cual podés empezar, ¿sí? Al menos a trabajar. Y hay una problemática que se repite muchas veces en las pymes, que es la rotación de personal. O sea, por ahí la gestión de talentos para las pymes es muy compleja, porque tienen que competir con un mercado, ¿no? Que está todo el tiempo queriendo absorber los mejores talentos, ¿no? Entonces, la rotación es un punto, ¿no? Que siempre es un tema a considerar. Todo lo que tiene que ver con la inversión que le lleva a cualquier pyme capacitar, ¿sí? A sus incorporaciones dentro de lo que es el funcionamiento correcto que tienen, administrativo, de ingeniería, o sea, de cualquier tipo que se te ocurra. La verdad es que la inversión que tienen que poner sobre la mesa al momento de capacitar a las personas, bueno, ahí es un punto donde la IA generativa puede brindar una ayuda muy concreta, ¿no? En lo que tiene que ver con
las mejores formas de desarrollar procesos, que estos procesos estén totalmente customizados a la realidad de su pyme, ¿sí? Esta es la gran ventaja, que ahora no estamos hablando de tener que capacitar en cosas que son como las realiza Google, porque mi pyme no es Google, ¿sí? Sino que podemos adquirir buenas prácticas y customizarlas a la realidad que tiene la empresa en ese momento y a futuro. O sea, podés también generar cambios muy, muy simples de llevar a la práctica, ¿sí? A través de la IA generativa. Me parece que en el tema de capacitación hay un potencial muy, muy interesante, particularmente en todo lo que tiene que ver con la selección también de los talentos, que también es algo que las pymes no tienen un área de recursos humanos, ¿no? O no tienen por ahí el dinero como para pagar terciarizado, ¿no? Una empresa consultora, perdón, las empresas, sigo ganando amigos, las empresas consultoras que te brindan, ¿no? Los servicios de selección del personal. Bueno, me parece que esto llegó como para facilitarnos ese tipo de actividades. También me parece súper interesante para las pymes en poder trabajar. Las pymes están todo el tiempo apagando incendios, ¿sí? En general, no todas, pero en general es muy frecuente que para las pymes el día a día sea como lo más importante, ¿sí? O sea, me parece que las sugerencias que te puede traer la IA generativa a nivel de cómo mitigar, ¿sí? Esas dificultades, bueno, es también súper interesante, porque de vuelta, lo podés hacer muy customizado, lo podés hacer muy a tu nivel, a tu entorno, ¿sí? En tus circunstancias. Entonces, este tipo de colaboraciones me parece que es algo en los cuales las pymes están trabajando, claramente. Te doy un ejemplo, perdón, ¿no? Te doy un Sí, ejemplo sí. que se me ocurre de un caso puntual. Para una pyme, hacer un análisis de prefactibilidad, que es cuando vos, previo a hacer un análisis profundo sobre un tema, qué sé yo, no sé, querés abrir una nueva sucursal en otro lugar del país, suponete. Bueno, hacer ese análisis de me conviene, no me conviene, es una inversión muy grande, quizás no porque contrates a alguien afuera, el tiempo, ¿sí? Humano que te lleva investigar el mercado, analizar si hay demanda, no hay demanda, o sea, si tengo competidores en ese lugar, si no lo tengo, bueno, hacer análisis de prefactibilidad, ¿sí? A través de IA generativa es algo que antes tenías que pensar que podías demorar un par de meses, ¿sí? 2 meses, y hoy por hoy yo te garantizo que lo podés hacer porque lo he hecho en 12 horas. Claro. Con muy buena calidad de resultado. Una vez que tenés el análisis de prefactibilidad que te dice, que te levanta, te baja el pulgar, te dice, mira, esto no, a priori no daría, ¿sí? Vos tomás decisiones, bueno, sigo o no sigo. Ya cuando tenés que hacer investigaciones más en mayor profundidad, ¿no? Donde vos tenés que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿Abro? ¿No abro? ¿Incorporo? ¿No incorporo? Bueno, quizás esas investigaciones ya, ese análisis más profundo, sí le tengas que dedicar otro tipo de tiempo y demás. Pero una Fue prefactibilidad, la primera etapa que es una primera etapa de increíble. decisión, ¿sí? Y lo podés hacer con decisiones informadas. Pablo sabe de esto, o sea, son datos, o sea, es juntar información y que no tengas que hacer lo que más o menos te parece que puede ocurrir, sino que podés respaldarte con muy buena calidad de datos. No, buenísimo. Sí, Espectacular. es bueno. Fernández, y volviendo un poquito al tema de educación que recién lo mencionaste, la verdad que coincido con tu opinión, y aprovechando un poco tu rol como docente y tu experiencia, eh, ¿qué cambios ves hoy? Que algo mencionaste, pero me gustaría si puedes extender un poquito con la introducción de la inteligencia artificial en el aula, con los chicos, cómo lo están interpretando, cómo lo ven, cómo puede acompañar el docente con la herramienta.
¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la introducción de la herramienta en el aula? Que cambió mucho también, imagino, con esta nueva herramienta. Sí. Bueno, en eso por ahí te hablo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi experiencia en el aula, ¿no? Implementando, yo soy profesora en una de las materias es proyecto final de ingeniería industrial, en la carrera de ingeniería industrial. Hoy por hoy cambió radicalmente la forma que tenemos de trabajo en el aula. Hoy por hoy el profesor puede estar mucho más abocado en formar, ¿sí?, al alumno en cómo gestiona, ¿sí?, sus preguntas. Y el alumno puede estar mucho más enfocado, ¿sí?, en encontrar alternativas creativas, ¿sí?, sacándose de encima actividades que por ahí no le agregan tanto valor, ¿sí?, a su perfil profesional. Vos experimentás mucho más lo que tiene que ver con la adaptación, ¿sí?, que tiene el alumno a nuevas cosas, ¿sí?, en este caso a tecnologías, ¿sí?, pero también aplicándolas a proyectos que son reales, o sea, proyectos concretos. Podés interactuar y podés traccionar mucho más de formarlo, ¿no?, en cuanto a la flexibilidad que tiene, ¿sí?, en esta discusión, ¿sí?, en esto no quedarse con, no me responde lo que quiero. Antes te decían, no lo encuentro en el libro. Claro. ¿Sí? Digo, ¿y las consultas simples que antes se terminaron o se siguen haciendo? O sea, digo, esas consultas que antes se hacían que, dale, en mi época, qué sé yo, sí, que le hacían al profesor y que, digo, ahora por ahí se podrían hacer fácilmente o de un ida y vuelta con ChatGPT, se siguen haciendo. ¿Eso se terminó? ¿Sigue? Mira, cambió. ¿Sí? ¿Cambió? Cuando vos implementás la IA generativa dentro del aula, esto cambia. Claro. ¿Sí? Hoy por hoy interactúas mucho más desde la discusión, ¿sí? Claro. Vos antes le enseñabas al alumno una herramienta, le dabas un ejercicio, te lo resolvía, te lo entregabas, Claro. lo aprobabas, lo desaprobabas. Hoy por hoy Claro, eso cambió completamente. cambió totalmente. ¿Por qué? Claro. Porque a partir de esa búsqueda inicial, ¿sí?, de conocimiento, de ese prompt, en IA generativa, la pregunta la llamamos prompt, ¿sí? Sí. De esa pregunta inicial surgen un montón de disparadores. Entonces la discusión hoy por hoy pasa por, bueno, utilizar herramientas que antes las utilizábamos para cosas muy concretas, que estaban como muy encasilladas, ¿sí?, para resolver un tipo de problemas, hoy por hoy las empezamos a adaptar. Y lo que hacemos es combinar distintas herramientas y traer lo mejor de cada una para esto que estamos tratando de resolver. Y en eso podés jugar mucho más, podés vincular mucho más. Algo que también creo yo que cambió y que realmente favoreció al alumno tiene que ver con algo con lo cual los tenemos que preparar, porque el profesional del futuro, y cuando te hablo del futuro, te hablo de un año, ¿sí? Y no te hablo de los recién graduados, te hablo de todos nosotros, ¿sí? Tiene que tener, antes se hablaban de competencias, ¿no? O sea, esto de flexibilidad, de adaptación al cambio, ¿sí? De cuestiones que todos buscan, ¿no?, como desarrollar como para ser muy competitivo profesionalmente. Bueno, yo creo que una de las competencias que hoy por hoy pondría en mi top 5 seguro, ¿sí?, y estaría en los primeros puestos, 1, 2 o 3, ¿sí?, tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Y en esto la IA generativa nos da una mano tremenda, ¿sí? Totalmente. ¿Por qué? Porque nos fuerza a estar todo el tiempo, ¿sí?, encontrando, capacitándonos en distintas conexiones, distintas aplicaciones, ¿sí? Me parece que eso es súper interesante y va a ser radical para los futuros profesionales y para la vida profesional a futuro. Me parece que va a pasar por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, Fer, te cuento que antes de que Nico lo diga, seguramente, lamentablemente, se nos está acabando un poco el tiempo que tenemos pensado para la entrevista. Entonces, te cuento que mientras hablabas y te escuchaba y demás, lo que hice fue darle un prompt interesante, como los Muy antecedentes y bien. demás al ChatGPT, y las preguntas que te hemos hecho hasta ahora. Y le pregunté específicamente, digo, ¿qué pregunta faltaría hacerle a Fernanda o qué le gustaría que me preguntara? Y obviamente me devolvió una. Para no decírtela directamente, ¿sí? Primero te voy a dar un poco de contexto respecto de cuál sería mi respuesta. Y una de mis respuestas Muy respecto a la bien. pregunta que te va a hacer el ChatGPT tiene que ver con que en esta época, ¿sí? Se empiezan a caer muchos de los dichos de nuestros abuelos. Y voy a empezar por uno, solamente para plantear una discusión, supongo que en redes y demás. Pero casi me animaría a decir que esa máxima que era no hay preguntas tontas, ¿sí? Empieza como a caerse, o por lo menos a correrse, ¿no? Y llevándolo un poco al ámbito académico, me imagino que hoy debería ser más exigente de parte nuestra como docentes, que dé un poco de pudor hacer algún tipo de preguntas, ¿no? Es decir, che, esas preguntas, tirarlas a la plataforma o andar a la bibliografía, ¿sí? Claro. Porque no digo que empiece a haber preguntas tontas, digo que hay preguntas que deberían de repente elevar el nivel, ¿sí? Porque las respuestas son más sencillas de encontrar a la simpleza, ¿no? Dicho esto, ese es uno de mis temores, ¿sí? Uno de mis temores es que aparentemente hoy las preguntas, hay preguntas tontas. Ese es mi temor. Y ChatGPT, cuando le dije qué pregunta le harías, y esto sale un poco del libreto, entre otras cosas, me hace un extenso comentario, pero que no lo puedo hacer, digo, no lo puedo leer completo, pero básicamente me dice, ¿a qué le teme Fernanda Mikakovsky, ¿sí? Respecto del futuro de la inteligencia artificial? Esa es la pregunta que me hizo ChatGPT. Qué buena pregunta. Es muy bueno. Es muy buena. Yo le temo particularmente a algo que no va, no es específico de la IA generativa. Digamos, no es una devolución en cuanto a cómo crece y demás. Le temo mucho más a que no seamos capaces, ¿sí? Nosotros y nuestros gobernantes, ¿sí? A pensar en cómo va a ser nuestro futuro. A eso le tengo miedo. Le tengo miedo a que la pregunta, yo en un principio comenté, nos vamos a quedar, que me hacían siempre la pregunta si esto nos va a sacar el trabajo. Yo les dije que sí. O sea, a mucha gente sí le va a cambiar y en muchos casos va a quedar gente fuera de este sistema. Y lo que me preocupa es eso. Me parece como que no hay, yo soy súper tecnológica, me encanta, es, ¿no? Evidente, ¿no? Pero también me preocupa la cuestión social, ¿no? O sea, de decir, bueno, a ver, yo escucho hablar mucho sobre IA, bueno, por ahí escuchás gente que está en poderes importantes como para tomar decisiones y demás, que hablan desde un desconocimiento, ¿no? Del tema, pero me preocupa que desde esos lugares no se plantee claramente, bueno, cómo se va a resolver, ¿no? El tema del futuro de nuestro trabajo, del futuro de nuestra renta. En países de Europa se habla de la renta universal como algo que cada vez se está hablando mucho más, y no es caprichoso que se hable, porque no estamos hablando de países, ¿no? Que son países capitalistas generalmente. Y esos países capitalistas están pensando en cómo, y están poniendo sobre la mesa la discusión de, bueno, ¿qué va a pasar con esa renta que deberíamos tener al alcance todos como para satisfacer necesidades al menos básicas, ¿no? Mi preocupación va por eso.
va por la falta de... Yo no escucho que se hable, nada, desde un rol, ¿no?, de decisión de este tema. Esa es mi pregunta. No más que mi pregunta, mi preocupación. Interesante porque uno diría que, la verdad que es muy interesante, uno diría que de repente las preocupaciones normales que uno escucha, sobre todo estando en contacto con la tecnología, tiene que ver con una visión o apocalíptica, ¿sí?, o profética respecto de lo que va a solucionar, y me parece de verdad muy inteligente tu miedo en términos de, claro, esto supone que se va a descolgar mucha gente del sistema económico, Sí. ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con eso, digamos, no? ¿Cómo va a seguir funcionando? Así que, Sí, de mi parte, muchísimas gracias, Fer, la verdad que Sí, muchas gracias. nos quedaríamos mucho tiempo. Nico, te dejo para vos si querés el cierre, no sé si Fer querrá decir algo más, pero te lo dejo a No, vos. gracias. Gracias por invitarme. No, te agradecemos, Fer. La verdad que espectacular. Es un tema que nos apasiona con Pablo y estamos muy agradecidos de haberte tenido acá y que aprendimos un montón. La verdad que aprendimos un montón ahí. Bueno. Nos Abrazo veremos. grande. Un Un beso. abrazo grande. Gracias. Gracias. Estamos viendo. Chau, chau.